Muy buenos días, séptimo básico. Espero se encuentren súper bien en sus casitas. Vamos a continuar con el tema de la clase pasada. En la clase pasada hablamos de los gases, ¿cierto? Las características que ellos tenían. O más que nada se vio cómo se encontraban las moléculas, ¿cierto? En estado gaseoso. El día de hoy, en la clase número 17, vamos a ver entonces las características de... por lo tanto, el propósito de esta clase es conocer las características que poseen los gases y qué factores afectan el comportamiento de estos. Los gases presentan una serie de características ya que lo diferencia de los sólidos y los líquidos. Ya ustedes saben que las moléculas de los gases se encuentran muy dispersas, ¿cierto? Se encuentran a mucha distancia entre ellas, dado que tienen muy poca o muy débil la fuerza de atracción de las moléculas. Por lo tanto, siempre van a tender a dividirse aún más. ¿Ya? Algunas de ellas pueden evidenciar algo tan sencillo como por ejemplo, eso se puede evidenciar como por ejemplo al inflar un globo, y lo vamos a ver. Una de las características que poseen los gases es la fluidez. ¿Ya? ¿Y qué es la fluidez? Es la capacidad que tienen los gases para completar de manera uniforme todo el espacio en el que se encuentren. O sea, van a ocupar todo el espacio que tengan disponible. Esa es una característica de los gases. ¿Se acuerdan que yo les dije que si yo, por ejemplo, tengo un gas en una botella, no sé, de medio litro, pero después esos mismos gases los cambio a una botella de 1 litro, ¿qué va a pasar con las moléculas? Se van a ocupar toda la botella. ¿Ya? O sea, se van a separar aún más las moléculas de ese gas. ¿Ya? Por eso se dice que ocupan todo el espacio que tengan disponible, y esa es entonces la fluidez. Otra característica que poseen los gases es la compresión. ¿Ya? ¿Y qué es la compresión? Es la capacidad que tienen los gases entonces para disminuir su volumen cuando se les presiona. Como por ejemplo la imagen que allí aparece. ¿Ya? Tenemos una cierta cantidad de gas en esa jeringa, ¿cierto? En la cual se le tapa la punta de la jeringa, se empieza a apretar el émbolo, ya la gomita negra empieza a avanzar, sin dejar salir el aire o el gas en este caso, se va a empezar a comprimir, o sea, va a empezar a disminuir su volumen, ¿ya? Y esa es una característica propia de los gases. Otra característica que tienen los gases es la difusión. ¿De qué se trata la difusión? Ya es cuando los gases son capaces de desplazarse de un espacio a otro y mezclarse entre ellos. ¿Ya? Como por ejemplo la imagen que ahí aparece. Tenemos gases de color amarillo, otros gases de color plomo, y tienen esa capacidad, ¿cierto?, de desplazarse, unirse y por lo tanto mezclarse con los demás gases que existen en ese ambiente. Por lo tanto, existen factores que van a afectar el comportamiento de los gases. ¿Ya? El comportamiento de los gases va a depender de muchos factores, como por ejemplo la temperatura, por ejemplo el volumen y la presión. ¿Ya? Vamos a comenzar viendo sobre la temperatura y el volumen de un gas. Si la temperatura de un gas ya aumenta, ya si nosotros le adicionamos temperatura, como por ejemplo ese globo aerostático que se le prende ese fuego de ahí, ya se le aumenta la temperatura al gas que está llenando el globo, el gas va a absorber el calor, por lo tanto sus partículas se van a empezar a mover más rápido, ¿ya? Y es por eso que se va a expandir, y en el caso de ese globo aerostático se va a elevar. Por lo tanto, a medida que se le adiciona temperatura, ¿cierto? Las moléculas del gas se van a empezar a mover mucho más rápido. ¿Ya? Por lo tanto, las partículas se van a separar aún más, ¿ya? Y eso va a hacer que aumente el volumen, y por lo tanto, en el caso, como les dije recién, de ese globo aerostático, va a empezar a elevarse. Acá tenemos otro ejemplo de presión y temperatura. Cuando un gas aumenta su temperatura, ¿ya? También
va a incrementar entonces la velocidad con que se mueven las partículas. Eso lo vimos también en el ejemplo anterior. Esto eleva la cantidad de choques entre ellas. O sea, recuerden que las partículas del gas están en constante movimiento. Ya al aumentar la temperatura, la rapidez con que se mueven o la velocidad con que se mueven estas partículas va a ser aún mayor, por lo tanto van a empezar a chocar unas con otras, ¿ya? Así como cuando se empiezan a hacer como guerras de pelotas, es lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, el choque de estas partículas, ¿ya? El que hayan tantos choques una con otra, va a hacer que se ejerza una mayor presión sobre las paredes del recipiente que contiene el gas. Como por ejemplo, cuando se aumenta la presión cuando empezamos a andar en bicicleta, ¿cierto? El roce que se produce al andar en bicicleta hace que aumente la temperatura, ¿cierto?, contenida del aire que se le echa a las ruedas, ¿ya? Y eso va a aumentar la presión entonces que va a ejercer hacia el plástico que compone la rueda en este caso, ¿ya? Es por eso que van quedando más duritas, ¿cierto? Y por lo tanto, porque genera mucha presión, ¿ya? Y es por eso que al tacto se siente mucho más dura el recipiente, o en este caso el neumático de la rueda de la bicicleta, ¿ya? Otro ejemplo es el volumen y la presión. Vamos a volver al ejemplo de que les dije yo que era compresible. ¿Se acuerdan que yo les dije que se podía comprimir? ¿Ya? Entonces, al presionar un gas, ¿cierto?, que está en un recipiente, en este caso esa jeringa, ya un recipiente que es cerrado. ¿Por qué? Porque yo tapo la punta de la jeringa, no se puede escapar ninguna de las moléculas. Recuerden que las moléculas de los gases se encuentran muy separadas, ya, por lo tanto hay mucho espacio entre ellas, y yo al apretar el émbolo, ya al tratar de disminuir el volumen del gas, ¿qué va a pasar con las moléculas? Se van a empezar a unir un poquito más. ¿Ya? Y es por eso que tienen esa capacidad de que son compresibles, ¿ya? Porque al haber mucha distancia entre las moléculas, si yo ejerzo presión sobre ellas, las moléculas entonces o las partículas se van a empezar a unir un poco, ¿ya? Y eso le da esa capacidad de poder disminuir el volumen de ese gas. Entonces, conociendo todo eso, las características, ¿cierto?, y los factores que afectan a los gases, ustedes van a realizar una actividad, ya, que se encuentra en la página 34 y 35, pero del cuadernillo de actividades, ya, página 34 y 35, y es una actividad en la cual le tienen que hacer un pequeño procedimiento, ¿ya?, donde van a necesitar un vaso plástico, o pueden utilizar un vaso de vidrio, lo ideal es si es de plástico, ¿ya? Van a utilizar agua, van a utilizar tinta, también puede ser colorante de comida, ¿ya?, de este líquido, o hacer, no sé, un poquito de tinta, por ejemplo, si es que tienen un plumón viejito, lo echan en un poquitito de agua, ¿cierto? Y lo dejan ahí, cosa que la tinta se vaya al agua y quede como tinta líquida, ¿ya? Y además van a necesitar un gotario, o quizás si es que no tienen gotario, una cuchara muy, muy, muy pequeñita, ya, donde la idea es ir echando de a gotitas, ¿cierto?, en el experimento que tienen que hacer. Sigan paso a paso las instrucciones. No se olviden que cuando manden esta actividad, la imagen de esta actividad en el cuadernillo, como se desarrolla en el cuadernillo, ya, arribita cuando tiene el nombre de la actividad, pongan el número de la clase, ya, para yo poder evaluarlos y anotarlos en la planilla. Y eso sería todo. Les mando un besito a cada uno de ustedes, que estén muy bien. Chao, chao.